China ha sido el centro económico y cultural del mundo durante 18 de los últimos 20 siglos y solo retrocedió a principios del siglo XIX ante la colonización europea. Ahora, China debe volver a la normalidad histórica y este es el sueño de la República Popular de China. Estas fueron las palabras de Xi Jinping en uno de sus primeros encuentros bilaterales con Angela Merkel en 2013, según cuenta ella misma en su autobiografía. La dirigente alemana relata que quedó impresionada por la convicción del presidente chino y las rápidas transformaciones que experimentaba el país entre cada una de sus visitas. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, la política exterior de China también ha evolucionado. Pekín ha desarrollado la iniciativa de la Ruta de la Seda, ha relanzado el proyecto de los BRICS y ha desplegado una agresiva política exterior en el mar del sur de China. Acabamos de escuchar, precisamente, al presidente Xi defender que China es una nación con un gran orgullo, que no volverá nunca más a estar oprimida ni subyugada por una potencia extranjera. Estas palabras, pronunciadas durante la conmemoración del centenario del Partido Comunista de China, son un buen ejemplo de la visión que tiene Xi Jinping de la historia reciente de su país y de lo que espera para su futuro. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 9. La China de Xi Jinping en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al 9º episodio de la 5ª temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Marta Drisse e Ignacio Urbasos, miembros del equipo de investigación del Elcano y presentadores de esta temporada. Es un placer incorporarme tras estos meses en los que nuestra compañera Raquel ha copresentado el podcast. En este capítulo vamos a hablar de China y su política exterior. It's clear there's not going to be any convergence of values. It's clear that globalization led to the rise of China. But it also deindustrialized America, created long and vulnerable supply chains, it eroded our middle class, it left our society deeply divided along socioeconomic lines. Este es Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, hablando hace un año de lo que considera una lucha por la hegemonía mundial entre el mundo libre, liderado por Washington, y las autocracias, lideradas por Pekín. La elección de Rubio por Donald Trump no es casual. Es considerado un halcón dentro del Partido Republicano y tiene prohibida desde 2020 la entrada a China por sus críticas a Pekín y su apoyo a grupos pro-democracia en Hong Kong. En su segundo mandato, se espera que Donald Trump intensifique el enfrentamiento con China, especialmente en el plano comercial. Estados Unidos ya ha impuesto nuevos aranceles sobre las importaciones chinas y restricciones adicionales al acceso de tecnología crítica relacionada con los microprocesadores. A modo de respuesta, China ha presentado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. Esto es paradójico, porque Pekín busca la protección de una institución que históricamente se asociaba con el orden liberal que respaldaba y lideraba Washington. Desde el primer mandato del presidente Trump, China ha tratado de presentarse como una defensora del orden multilateral basado en reglas que ahora la Casa Blanca parece querer liquidar. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Mario Esteban, experto en Asia. Mario es investigador principal en el Real Instituto Elcano y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Acaba de publicar un nuevo libro titulado Introducción a la China actual, que os recomendamos a todos y a todas. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido, Mario. Hola, muchas gracias. Mario, hemos comentado que China se presenta ahora como un firme defensor del sistema multilateral. Por ejemplo, quiere liderar las negociaciones climáticas ante la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y abandera el libre comercio sin restricciones frente a las últimas tendencias proteccionistas de Estados Unidos. ¿Qué concepción tiene China del orden internacional y, en concreto, del sistema multilateral? Bueno, en primer lugar, diría que es una visión utilitarista, lo que es, por otro lado, típico, ¿no?, de las grandes potencias, que bueno, pues siempre pueden permitirse un multilateralismo un poco a la carta, ¿no?, con menos costes que otros países pues, que son más débiles, ¿no?, dentro del orden internacional, ¿no? Y además, las autoridades chinas también tienen una visión muy estatalista, es decir, son reacias a empoderar lo supranacional, ¿no?, porque bueno, siempre quieren tener ahí un mayor margen de autonomía, un mayor margen de discrecionalidad para no verse, digamos, obligados, ¿no?, por actores externos, ¿no?, a tomar medidas que ellos entiendan que pueden ir en contra de la continuidad del régimen, de su régimen político, ¿no? Y bueno, yo creo que un ejemplo muy bueno, ¿no?, para entender esto es el tema del cambio climático. Creo que es bastante evidente, ¿no? Por un lado, China
es un actor muy importante en este régimen internacional. Los líderes chinos no son comunistas, perdón. Tampoco, pero ese es otro tema. Los líderes chinos no son negacionistas del cambio climático, cosa que es muy positiva, ¿no? para nosotros, pero a la vez han conseguido instaurar una serie de principios que son muy favorables para ellos, ¿no? Por ejemplo, que China sea reconocida como un país en vías de desarrollo, lo que hace que tenga, ¿no?, menos responsabilidades contra las potencias desarrolladas, y esto lógicamente podía tener sentido, ¿no?, hace unas décadas, pero hoy en día, ¿no?, pues es bastante más cuestionable. O también China, ¿no?, fueron los actores que pusieron muchísimo empeño en que los compromisos, ¿no?, de los estados fuesen voluntarios, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que no hubiese un actor supranacional que pudiese imponer, ¿no?, prioridades climáticas sobre las políticas de los gobiernos nacionales. Entonces, ya digo, creo que es un buen ejemplo de esto. Muchas gracias, Mario. Escuchándote, no puedo evitar preguntarte sobre las relaciones bilaterales entre China y Rusia. ¿Cómo es esta defensa pragmática, como dices, del multilateralismo compatible con el apoyo que China ha prestado a Rusia en los últimos años, ya sea por acción u omisión? Bueno, pues con contradicciones. O sea, quiero decir, lo decíamos antes, ¿no? Esto suele pasar, ¿no?, con la política exterior, ¿no?, de las grandes potencias, ¿no? O sea, por un lado, China tiene su mayor temor en todo este tema ahora mismo, ¿no?, que vinculado a Rusia, es perder a Rusia como contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos. O sea, ese es el gran temor, ¿no?, de China, y esto les lleva, bueno, pues a brindar ese apoyo limitado a Rusia, pero a la vez hay contradicción. ¿Por qué? Porque el principio, por ejemplo, de integridad territorial de Ucrania, para ellos es algo importante. O sea, por un lado, el principio de soberanía, ahí son más flexibles. ¿Por qué? Porque, bueno, dan prioridad a las preocupaciones rusas en materia de seguridad, y eso a costa de defender, pues, que Ucrania no pueda ser soberana, ¿no?, y elegir libremente, ¿no?, por ejemplo, pertenecer a la OTAN. Pero en cuanto a la integridad territorial, recordemos que China no ha reconocido la soberanía rusa de ninguno de los territorios que Rusia se ha ido anexionando. Pero no solo a raíz de la invasión de 2022, tampoco la península de Crimea. O sea, que hay un poco, ¿no?, pues esos equilibrios. Y por otra parte, en su vecindario, China está impulsando una política exterior especialmente agresiva, que contrasta con el elevado nivel de integración comercial que ha experimentado recientemente la región. Este endurecimiento se hace evidente tanto en el ámbito militar, con crecientes tensiones en el mar del sur de China, el estrecho de Taiwán y el mar de la China Oriental, como en el uso de la coerción económica. ¿Cómo afecta esta política a sus relaciones bilaterales con sus vecinos, considerando además enfoques contrastantes como los de Filipinas, Vietnam o Malasia? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Aquí es que yo creo que contradicción va a ser la palabra de este podcast, ¿no? Que claro, de nuevo, China utiliza aquí una estrategia muy clara de palo y zanahoria. Es decir, por un lado, ¿no?, vemos, mencionabas, ¿no?, esta mayor presencia militar, ¿no?, esas mayores incursiones, ¿no?, en toda su periferia, bueno, pues esta mayor disposición, ¿no?, a utilizar la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para hacer valer, ¿no?, sus posiciones en temas que están en conflictos con sus vecinos, pero a la vez, claro, China es un actor económicamente fundamental, ¿no?, para muchos de ellos. O sea, y lo vemos con estos países que mencionabas, ¿no?, en el sudeste asiático, pero también lo vemos, un ejemplo a lo mejor incluso más evidente es Taiwán, ¿no? O sea, que China no reconoce, ¿no?, el derecho, ¿no?, de autodeterminación de los taiwaneses, ¿no?, y sabéis que está dispuesto a utilizar la fuerza, ¿no?, para reunificar Taiwán, ¿no?, con China, con el resto de China, pero a la vez, claro, ¿cuál es el país que acumula el mayor porcentaje de las inversiones de Taiwán en el extranjero? La República Popular China, ¿no? ¿Cuál es el mayor destino, ¿no?, además de largo, ¿no?, que el 40% de los productos taiwaneses? La República Popular China. Entonces, claro, siempre es esta idea de amenaza un poco de oportunidad, ¿no? Y luego mencionabais, ¿no?, Filipinas, Vietnam, Malasia. Claro, aquí hay que añadir otro punto, y es que dentro de esos equilibrios, de esa estrategia de palo y zanahoria, cuando Pekín percibe que las autoridades políticas, ¿no?, de algunos de estos países, pues son más antagonistas, ¿no?, son más reacias un poco, ¿no?, a tener una buena sintonía política con Pekín, pues la respuesta de las autoridades chinas suele ser aplicar presión. Y esto lo hemos visto con Filipinas. O sea, el cambio en su momento de gobierno, ¿no?, de Duterte, ¿no?, a Marcos Jr., pues Marcos Jr., ¿no?, echó el alineamiento, ¿no?, con Estados Unidos, ¿no?, se separó un poquito de Pekín, y lo que ha hecho China, pues, es intensificar, ¿no?, esa presión militar sobre Filipinas en el mar del sur de China. O sea, que es un poco esa estrategia de palo y zanahoria, ya digo, y bueno, pues intentando aplicar, ¿no?, tanto incentivos positivos como negativos, ¿no?, para otros países, y sobre todo cuando esos países pues lanzan señales que Pekín entiende que no son favorables para ellos, ahí es cuando, ya digo, son más proclives a utilizar todavía más el palo, ¿no? Y luego un punto, perdonad, no me quiero extender mucho, pero también hay otro punto, porque habéis mencionado Vietnam, y yo creo que también es un caso interesante,
porque bueno, Vietnam y Filipinas, ¿no? En términos de contencioso territorial son los países, ¿no? Donde es mayor, ¿no? la rivalidad con China, el Mar del Sur de China, pero en el caso de Vietnam, igual que pasa en otros regímenes vecinos de China que no son democráticos, claro, por un lado, ahí las autoridades de estos países es muy compleja su visión con Pekín, porque por un lado lo pueden ver como una amenaza a la integridad territorial de su país, pero a la vez lo ven como un aliado importante para la sostenibilidad de su régimen político, frente a presiones, digamos, ¿no? de Occidente. Entonces, ya digo, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? lo que se está jugando, ¿no? en estos casos. Centrándonos ahora en las zanahorias, quizá uno de los grandes éxitos recientes de China ha sido presentarse como un socio alternativo a Occidente entre los países en desarrollo, y aquí la iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido sin duda uno de los temas más comentados en los últimos años. Y aunque ha tenido resultados diversos, se presenta como el modelo de desarrollo cooperativo que China quiere para el mundo. ¿Qué estrategias utiliza China para consolidar su influencia en el sur global? Bueno, sí, como tenemos siempre que ser, ¿no? Que hay que resumir mucho, ¿no? Ahora, la palabra creo que sería pragmatismo. O sea, es decir, China apela al pragmatismo, ¿no? de otros países. O sea, no es una política exterior ideologizada, ¿no? Podríamos ver la Unión Soviética, la Guerra Fría, ¿no? Sobre todo, lo que hace la República Popular China es presentarse como un socio atractivo, un socio útil, ¿no? Para otros, ¿no? Y esto lo hace, primero, enmarcándolo en un orden internacional que ellos, ¿no? Ponen el acento que es un orden internacional excesivamente condicionado por la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente. Entonces, digamos, ¿no? Eso hace, bueno, a ojos de China, ¿no? Pues que ese orden internacional a veces sea injusto, ¿no? Que hay una gran vulnerabilidad de los países frente a ese hegemón, además un hegemón, ¿no? Pues que no dudan en defender sus intereses de manera agresiva, ¿no? Y unilateral muchas veces. Entonces, bueno, pues ese mensaje cala fácilmente, ¿no? En otros países que dicen, nosotros hablamos de de-risking aquí en Europa, de-risking en su momento frente a Rusia, frente a China, pero claro, para muchos países el de-risking es frente a Estados Unidos, porque el país del que más dependen en muchos aspectos es Estados Unidos. Entonces China dice, oye, pues si tú quieres reducir tu exposición, ¿no? a ese hegemón, yo te puedo ofrecer financiación, soy un socio comercial fiable e importante, bueno, pues puedo ofrecer tecnología, ¿no? Entonces ahí esa es un poco la clave, ¿no? La idea de diversificar, ¿no? Yo soy un país en el que tú puedes diversificar tu política exterior, reducir el riesgo, digamos, ¿no? de sobreexposición a otros. Y eso es un poco, ¿no? yo creo que la estrategia fundamental que está utilizando China. Luego hay más elementos, pero como resumen yo creo que por ahí podemos ir, ¿no? Uh-huh. Y dirigiendo la mirada a otra parte del mundo, en la última década las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado enormemente. Independientemente del partido que gobierne, Estados Unidos considera que China se ha beneficiado injustamente de los procesos de globalización e integración económica. Además, desde Washington se percibe a Pekín como un competidor antagónico en valores, un poco similar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Cómo percibe China a Estados Unidos y hasta dónde puede llegar el enfrentamiento entre ambas potencias? Pues mira, Marta, antes de contestarte la pregunta, acabo de hilar un poco, ¿no? Porque luego Estados Unidos, ¿no? Y claro, decíamos antes, ¿no? Esta idea de presentarse, claro, como una alternativa, ¿no? a Estados Unidos, ¿no? Como otro actor con el de diversificar. Y claro, no olvidemos que, por ejemplo, en el contexto actual, la administración de Trump, esto se lo está poniendo muy fácil a China. Es decir, yo creo que esto es bastante evidente, ¿no? Claro, si ese hegemón pues está dispuesto a ser más coercitivo, ¿no? Si las zanahorias, ¿no? Se van reduciendo, lo hemos visto, ¿no? Con el desmantelamiento, ¿no? de la Agencia de Cooperación Internacional de Desarrollo, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, solo es que no podía, claro, al hilo de tu pregunta no podía no resistirme a hacer esta mención, ¿no? Para rematar un poco la pregunta anterior. Pero bueno, ¿cómo percibe China a Estados Unidos? Bueno, las autoridades chinas perciben a Estados Unidos como la mayor amenaza externa a la continuidad de su régimen político. Claro, esto no lo podemos olvidar, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos no está dispuesta a reconocer al régimen, ¿no? El Partido Comunista de China como un igual. Y esto, bueno, para este régimen, ¿no? es un problema de subsistencia. Porque, bueno, pues entienden que Estados Unidos va en diferentes contextos, en diferentes momentos, pues puede estar dispuesto, ¿no? a utilizar su política exterior, todos sus recursos económicos, militares, etcétera, para presionar en contra, ¿no? de ese régimen político. Y esto, claro, es muy importante, ¿no? Además, ¿qué sucede? Que, claro, y esto ya no solo es el régimen del Partido Comunista de China, ¿no? sino que la mayor parte de la población china ha entendido, sobre todo a raíz de todas las sanciones de Estados Unidos, ¿no? pues que Estados Unidos tampoco está dispuesto a ver este país como un igual en términos de desarrollo. Claro, y esto ya genera un nacionalismo muy fuerte, contribuye, ¿no? a reforzar el nacionalismo entre la población de China, ¿no? pues que ve a Estados Unidos también ya no solo como una amenaza a la continuidad de su régimen político, sino como una amenaza a su desarrollo. O sea, no nos van a dejar que seamos tecnológicamente más avanzados que ellos.
Y esto, claro, pues está aglutinando mucho, ¿no?, a la población de China detrás, ¿no?, del liderazgo del partido, ¿no? Y además, claro, hay otro punto que nos puede parecer paradójico y claro, las autoridades chinas ven a sus contrapartes norteamericanas como socios poco fiables, pero no solo por digamos, ¿no?, por la idiosincrasia, ¿no?, del actual inquilino de la Casa Blanca, sino porque Estados Unidos, como un país democrático, claro, está muy sometido a ciclos políticos. Entonces ese es un punto que, claro, a las autoridades chinas les preocupa, porque dicen, oye, yo con el presidente X puedo llegar a una serie de acuerdos, pero es que el presidente Y dentro de 4 o 8 años puede no tener ningún reparo en darle la vuelta a todo esto, ¿no? Entonces esto, ya digo, también dificulta a ojos de las autoridades chinas que Estados Unidos sea un interlocutor válido, ¿no?, para llegar a determinado tipo de compromisos, ¿no? Dicho esto, el enfrentamiento, ¿no?, que me preguntabas, pues puede llegar muy lejos. O sea, es decir, ¿no?, yo creo que esta rivalidad estratégica, bueno, yo todo el mundo que pensamos, ¿no?, que la rivalidad estratégica, ¿no?, entre Estados Unidos y China va a marcar, ¿no?, las próximas décadas, y hasta dónde puede llegar. Bueno, pues esperemos que el límite por lo menos sea que no vaya a haber, ¿no?, un enfrentamiento bélico directo entre estas dos grandes potencias, ¿no? Eso ya lo vimos durante la Guerra Fría, ¿no?, como el hecho, ¿no?, de que ambas partes tengan armas de destrucción masiva, ¿no?, en una cuantía suficiente para producir, ¿no?, una destrucción brutal, ¿no?, en la otra parte, bueno, pues les inhibe, ¿no?, por lo menos de llegar a un enfrentamiento militar directo, ¿no? Yo creo que eventualmente ese es el límite, ¿no? Todo lo que sea entre medias, pues me temo que antes o después lo vamos a ir viendo. Como mencionas, al igual que durante la Guerra Fría, la sensación es que Europa no sabe cómo gestionar, ¿no?, este enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y es que existen discrepancias dentro de la Unión Europea sobre cómo relacionarse con Pekín. Ya en 2019, la Comisión Europea definió a China como al mismo tiempo un socio, un competidor y un rival sistémico. Hungría es quizá el ejemplo más claro de cooperación económica, mientras que el resto de los Estados miembros tratan de encontrar un difícil equilibrio entre el atractivo económico de China y los desafíos que plantea el país como un régimen autoritario y un competidor. Ahora vamos a escuchar a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, defender en la última conferencia de Davos una relación con China constructiva y basada en los intereses compartidos. And I believe that we must engage constructively with China to find solutions in our mutual interest. 2025 marks 50 years of our union's diplomatic relations with China. Mario, algunos han identificado estas declaraciones como una reacción a la actitud de Trump hacia Europa y la amenaza de posibles aranceles sobre la economía europea. ¿Qué podemos esperar de las relaciones entre la Unión Europea y China en el nuevo contexto internacional? Bueno, es un poco pronto, ¿no?, para decirlo, porque básicamente en todo lo que tenga que ver con repercusiones, ¿no?, de la política exterior estadounidense, pues siempre sabemos que la palabra ahora mismo aún sigue siendo incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no podemos, ¿no?, plantear como un escenario no especialmente nítido. Dicho esto, sí podemos ver, ¿no?, qué está haciendo ahora mismo la Unión Europea, ¿no? Porque, bueno, habéis puesto estas declaraciones de von der Leyen, luego ya tuvo otras posteriores, ¿no?, en un encuentro, ¿no?, con los embajadores, digamos, ¿no?, de la Unión Europea y en Bruselas, ¿no? Y incluso en ese otro discurso ya fue incluso más explícita, ¿no?, sobre la posibilidad de intensificar los vínculos con China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues diversificar, lo que hablábamos antes, ¿no?, de no poner todos los huevos en la misma cesta. Y lo que está haciendo Europa es abrir posibilidades porque no sabe esencialmente qué le va a venir de Washington. Porque en este sentido, en principio, Pekín es mucho más previsible ahora mismo que Washington. Y eso es un factor a tener en cuenta. Entonces, claro, esto va a depender mucho también, como decíamos, de lo que haga Estados Unidos. Y bueno, pues hay diferentes tipos de escenarios. Algunos, pues, reforzarían las relaciones entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, habéis hablado antes, ¿no?, del multilateralismo, ¿no? Bueno, pues claro, siempre, ¿no?, le hemos reprochado a China que no éramos, digamos, países afines, ¿no?, en muchos temas, ¿no?, ideológicamente y tal, vale. Pero claro, ahora mismo, pues ideológicamente podemos estar más cerca de Pekín por ejemplo, el cambio climático, como es referencia, es mucho más evidente, o cierta defensa, ¿no?, de una reforma, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, hay ámbitos, ¿no?, en los que, bueno, pues parece que podemos fraguar una agenda positiva con China, ¿no?, frente al distanciamiento con la administración de Trump, ¿no? Luego, el otro tema, ¿no?, que también nos puede acercar a China es si finalizase la guerra de Ucrania, ¿no? Es una de las apuestas teóricas de Trump, ¿no? Todos sabemos que el principal obstáculo político ahora mismo, ¿no?, es una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y China.
es el apoyo, ¿no?, que presta China a Rusia, ¿no?, que hemos mencionado también antes. Entonces, bueno, pues si hubiese un final de esta guerra y sobre todo si fuesen unos términos, ¿no?, aceptables para Ucrania, ¿no?, pues esto podría, ¿no?, también contribuir a una mayor intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y China. Y bueno, pues en cualquier caso, ¿no?, si la Unión Europea avanzase hacia una mayor autonomía estratégica, una autonomía estratégica abierta, ¿no?, pues volvemos a lo de antes, ¿no?, pues China podría ser ese actor con el que diversificar, ¿no?, y con un poco reducir ciertos riesgos, ¿no?, de nuestra sobredependencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Hay más elementos que podríamos articular, ¿no?, para presentar posibilidades de un estrechamiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero también hay otros escenarios que podrían llevar a un debilitamiento de esas relaciones. Por ejemplo, que la Unión Europea decidiese hacer seguidismo de un Estados Unidos más confrontacional con China, ¿no? Habéis mencionado antes Marco Rubio, ¿verdad? Un halcón, ¿no?, en relación a China. Y bueno, hay otros miembros, ¿no?, dentro del gabinete de Trump que también van en esa línea. Y bueno, pues Estados Unidos podría ejercer presión sobre Europa y Europa podría entender que lo más favorable para sus intereses es hacer seguidismo. Y bueno, pues eso, lógicamente, ¿no?, deterioraría nuestras relaciones con Pekín, ¿no? Otro ejemplo, otro elemento, ¿no?, que podría llevar también a un debilitamiento, bueno, pues sería que tanto China como Estados Unidos, que van a intentar lógicamente, ¿no?, dividirnos a los europeos, ¿no?, para que seamos favorables a sus intereses, pues lo consiguiesen, ¿no?, y esto pues llevaría claramente también ahí a un deterioro, ¿no?, por parte de algunos países, claramente de sus relaciones con Pekín, ¿no? Y bueno, o por ejemplo, este escenario se habla poco de él, que Estados Unidos y China, como ya hicieron, ¿no?, en enero de 2020, alcanzasen un acuerdo, por ejemplo, comercial entre ellos, y ese acuerdo comercial fuese a expensas de la Unión Europea, ¿no? Que aquel famoso acuerdo era la fase 1, que básicamente lo que decía es que los chinos iban a comprar mucho más a los estadounidenses. ¿A costa de quién? Pues a costa de no comprarnos tanto a los europeos, a los japoneses, a los coreanos, ¿no? Y bueno, pues ese también podría ser otro escenario, ¿no?, en el que bueno, pues se tensasen las relaciones entre Bruselas y Pekín. Para terminar, Mario, ¿podrías recomendarnos algún libro o película para profundizar en las cuestiones que hemos puesto hoy sobre la mesa? Pues vamos a hacer un 2x1. Vamos a hacer un 2x1, ¿vale? Sí, es decir, os voy a recomendar un libro que a su vez, ¿no?, pues fue llevado a la gran pantalla, ¿no? Y es una novela que es Vivir, ¿vale?, de Yu Hua, que Zhang Yimou, ¿no?, fue quien la adaptó al cine. Además, bueno, creo que es muy recomendable todo por muchos motivos, ¿no? Primero, la temática, ¿no? Es una novela claramente de resiliencia, ¿no?, que muestra, pues, es un mensaje muy universal, ¿no?, de cómo el ser humano, ¿no?, pues puede, ese ansia por vivir, casi más por sobrevivir, ¿no?, puede hacer frente a casi cualquier dificultad. Y además en un contexto muy chino, porque es parte de una novela histórica, ¿no?, de todo el final del periodo republicano, todo el periodo maoísta. Entonces también aquellas personas que tengan ese interés en la historia, ¿no?, del siglo XX de China tiene ese valor añadido. Pero es que además, os decía, ¿no?, que tiene una adaptación cinematográfica, que es buenísima, porque además el propio Yu Hua participó como co-guionista en la adaptación. Pero es que además merece la pena tanto leer el libro como ver la película. ¿Por qué? Porque curiosamente hay diferencias muy importantes entre la novela y la película. O sea, que el hecho de que consumamos una, digamos, no implica que tengamos que copiar el otro. Así que esa sería un poco mi recomendación. Pues Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Esperemos que puedas volver pronto para seguir contándonos que las relaciones con China han mejorado, no han ido a peor, y que los escenarios más optimistas se han cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, pero me temo que si me invitáis pronto sería por lo contrario. Bueno, esperemos que no. Muchas gracias, Mario. Gracias, Marta. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Marta Driesen, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aura Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.